quiero en primer lugar saludar al doctor Paucar por su presentación, muy escueta y muy dinámica y muy comprensiva. Muchas gracias. Tenía un par de preguntas específicas para el doctor Paucar. Una tiene que ver con lo que mencionó acerca de que en el Perú, bueno, por razones Adelante. ambientalistas conocidas del Colega, pasado. adelante. Gracias, presidente. Luego de saludar al doctor Paucar, quería hacer dos preguntas específicas. Una tiene que ver con lo que mencionó respecto de el hecho de que en el Perú no es o no sería legal el utilizar la energía nuclear para la producción de electricidad. Sabemos que es una tendencia ya mundial el revertir esta situación generada por preocupaciones ambientalistas del pasado. Hoy se sabe que la energía nuclear es mucho más limpia que realmente otras energías posibles y empleadas actualmente en el planeta. Es verdad, hay accidentes que pueden ocurrir, pero eso pasa pues en toda actividad humana. El hecho es que, si bien es cierto, se requiere un cambio legislativo para autorizar ello, el problema principal no está en el cambio legislativo, sino realmente en tener una planta nuclear que no sea potencia cero, pues, ¿no? Que tenga una capacidad de poder generar energía nuclear utilizable por el ser humano. ¿Qué tan cerca estamos de eso? O sea, la primera pregunta es, ¿qué tan cerca estamos de eso, de aproximarnos a tener energía nuclear para uso, consumo humano? ¿Y qué capacidad de megavatios daría el tener una planta no sé, de X potencia en el Perú? O sea, quiero tener una idea de magnitud, ¿no? Si es que esto se haría por parte del Estado o si es que esto se planea licitarlo a nivel internacional para que el sector privado pueda participar. A mí me parece que es importante que enfoquemos el tema allí. Es muy valioso lo que hace el IPEN en el aspecto sanitario, en el aspecto agrícola, muy importante, pero también se requiere que participe en la generación de energía para la población. Entonces, por eso mi pregunta. Con el aumento de presupuesto que se está solicitando o que se querría tener, que es cerca de 80 millones de soles al año. Yo me imagino que no se alcanzaría la capacidad de poder siquiera hacer estudios de factibilidad para el hacer una actividad nuclear de consumo humano. Pero la pregunta es por eso, ¿cuánto se necesita? ¿Qué necesitamos? Y si esos 80 millones estarían destinados a aumentar la brecha, perdón, a cerrar la brecha que corresponde a los profesionales no tan bien pagados en el IPEN, o si es que serían proyectos de inversión. O sea, esa es la pregunta, ¿no? Siempre centrándome alrededor de la necesidad que en mi concepto el Perú debe tener o tendría para lo que es la utilización de energía nuclear, por supuesto, para fines pacíficos, en la generación de energía para la población civil. Muchas gracias, presidente. Gracias también al doctor Paucar por sus respuestas. Y tengo una pregunta específica y es respecto, o nace de lo que él mencionó respecto del uso del lutecio. El lutecio, pues como todos sabemos, es uno de los metales que corresponde al grupo de las llamadas tierras raras. Y yo quisiera saber cuál es el estado de prospección o de producción o de interés del Perú en las tierras raras. Eh, 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 no me acuerdo cuántos son los metales de la tierra rara, son como 12, 15 o un poquito más quizá de metales posibles, entre los que está el lutecio y otros con nombres bastante extraños como samario o gadolinio, en fin. La pregunta, pero son importantísimos para el uso en fabricación de productos tecnológicos, armamento y asimismo para lo que es productos destinados a la salud, específicamente cura del cáncer o tratamiento del cáncer, debería decir. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto está involucrado el IPEN como institución en la prospección y en el estudio de las tierras raras en Perú? ¿Tenemos realmente producción o capacidad para tierras raras en Perú? Esa es la pregunta para el doctor Paucar a través de la presidencia. Muchas gracias. Sí, al doctor Paucar, en efecto, el lutecio 177, que es el que tiene 2 neutrones más que el 175, que es el que se encuentra en tierras raras, y es el que se usa médicamente. Pero la pregunta es,
¿tenemos lutecio 175 en el Perú? Yo sé que no tenemos la capacidad de poderlo validar como para que tenga un peso comercial, por ejemplo, para que pueda significar algo en la bolsa de valores, como usted explicó, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿tenemos? Porque el lutecio es uno de los elementos más caros que hay. Entonces, de ahí mi inquietud, ya que usted mismo mencionó el tema del lutecio 175 y de su variante radiactiva, el 177. Por favor, gracias, presidente.